más de 800 años de presencia del Islam en buena parte de la península ibérica y Baleares dio lugar a uno de los legados más prolíficos, ricos y variados que han cimentado la historia y las señas de identidad de nuestro país. Un crisol social y cultural que dejó una profunda huella y hoy puede ser vivida, visitada y disfrutada de muchas maneras. Algunas de ellas te las contamos aquí, en España, Experiencia Andalusí. Hoy vamos a descubrir el legado andalusí en Aragón. La Aljafería es el palacio de origen islámico situado más al norte de Europa y su arte mudéjar fue declarado Patrimonio Mundial en 2001. Fue residencia de recreo de los reyes musulmanes y refleja el esplendor alcanzado por el reino taifa de Zaragoza en su máximo apogeo político y cultural durante el periodo de Al-Ándalus. La edificación más antigua que se conserva del conjunto es la Torre del Trovador, cuyos pisos inferiores datan del siglo IX. Entonces era un lugar de observación y defensa de la ciudad durante la época omeya. La torre fue integrada después en el palacio andalusí levantado en el siglo XI por los Banu Hud, reyes de la taifa de Zaragoza. Ha sido recinto fortificado, residencia real aragonesa, sede y cárcel de la Inquisición, palacio de los Reyes Católicos, cuartel y desde 1987 la flamante sede de las Cortes de Aragón. La Aljafería es el palacio de origen andalusí más al norte de Europa, pero los confines de Al-Ándalus llegaron más al norte aún, muy cerca de los Pirineos. Viajamos hasta Huesca, a un pueblo rodeado por los bellos paisajes y bosques de la Sierra de Guara, para mostrarte el castillo de Alquézar. El castillo de Alquézar fue construido en el siglo IX por Jalaf ibn Rashid, uno de los principales militares y políticos andalusíes altoaragoneses, fundador de la ciudad de Barbastro y creador de una dinastía que gobernó zonas de Huesca durante más de 80 años. En el siglo XI, el rey de Aragón, Sancho Ramírez, conquistó el castillo y edificó una iglesia románica de la que se conserva parte del claustro. Esta construcción fue levantada para reforzar la defensa frente a los cristianos en la frontera norte. Nos regala hermosas vistas y nos lleva a los confines del extenso territorio que ocupó Al-Ándalus en la península ibérica. Viajamos unos 300 kilómetros al sur para llegar a otra zona de frontera, la conocida como Marca Media del Califato. Aquí se encuentra Albarracín, uno de los pueblos más conocidos de Teruel. Fue una medina, una ciudad andalusí, y llegó a convertirse incluso en el centro de un pequeño reino independiente, la taifa de Albarracín. En torno a esta alcazaba fue formándose y creciendo la ciudad, que acabó siendo amurallada en el siglo X. Al norte se construyó la Torre del Andador, desde la que se controlaban los accesos a la medina. Con la caída del califato cordobés en el siglo XI, los Banu Rasín se proclamaron señores independientes, inaugurando un siglo de progreso en el que la ciudad fue extendiéndose hacia el norte hasta alcanzar los actuales confines.
El esplendor de los Banu Rasín y la independencia de Albarracín terminaron en el año 1104. Todo Aragón pasó a manos cristianas en 1118, pero eso no significó ni mucho menos la desaparición del legado andalusí. Al contrario, de la mezcla del arte islámico con las nuevas influencias cristianas surgió el mudéjar, y en 1986 el arte mudéjar de Teruel fue declarado Patrimonio Mundial. Y un ejemplo es la Torre del Salvador, una torre puerta con una magnífica decoración mudéjar en su exterior. En su parte superior se encuentra la característica cerámica en tonos verdes y blancos que forma estrellas de 8 puntas. La torre imita la estructura de un minarete almohade, con 2 torres cuadradas concéntricas entre las que se sitúan las escaleras. Sus 3 salas interiores, así como el campanario y mirador, albergan el centro de interpretación de la arquitectura mudéjar turolense. Uno de los monumentos más emblemáticos de Teruel refleja la impronta del arte mudéjar. La escalinata del óvalo es una construcción neomudéjar que une 2 de los movimientos artísticos más importantes de Teruel, la arquitectura mudéjar y el estilo modernista. Fue construida entre 1920 y 1921 con el fin de comunicar el centro de la ciudad con la estación de ferrocarril. Sintetiza la imagen de Teruel y la mezcla de estilos. La UNESCO amplió la declaración de Patrimonio Mundial al mudéjar de todo Aragón en el año 2001. El mudéjar es uno de los grandes tesoros de Aragón, pero sobre todo en las provincias de Teruel y Zaragoza. Un arte que encontramos diseminado en localidades grandes y pequeñas, y también en entornos rurales. Estamos en Utebo, a menos de 15 kilómetros de la ciudad de Zaragoza. Nos encontramos junto a la Torre de los Espejos, llamada así por los reflejos y brillos que produce el sol en la cerámica que la cubre. Se trata de un magnífico ejemplo de mudéjar tardío. Hemos regresado de nuevo a Zaragoza. Aquí, la torre de la iglesia de San Pablo es una de las grandes joyas de la ciudad. Procede del siglo XIV. De esta etapa es su interesante torre octogonal de ladrillo, con estructura de alminar. A la vera del Ebro se encuentra la Catedral de San Salvador, conocida como la SEO. La SEO se levantó en el mismo emplazamiento en el que antes hubo, sucesivamente, un templo romano, una iglesia visigoda y una mezquita durante la etapa andalusí. En uno de los laterales de la catedral se encuentra el muro gótico mudéjar, y contemplarlo genera una experiencia muy singular. El legado andalusí en Aragón también se refleja en el arte de crear algo tan exquisito como es el guirlache. El guirlache, como muchos de nuestros dulces aquí en España, tiene mucha influencia árabe. Su historia se remonta a la época de Al-Ándalus, cuando los árabes introdujeron en la península ibérica una elaboración a base de almendra y azúcar muy similar al turrón que conocemos hoy en día. Tenemos una piedra que se llama Piedra de Calatorao, que es de una cantera que hay aquí al lado, que es de Calatorao, y en su día hizo una mesa espectacular solo para elaborar este turrón. Se coge la almendra, se coge el azúcar y la integramos en el fuego. Una vez que estos dos productos se han unido,
esa piedra se añade aceite de oliva y al volcarlo, he ahí la magia. La almendra empieza a flotar y el azúcar baja. Y eso solo ocurre con esa piedra, y esa piedra solo la tenemos nosotros, por eso es único en el mundo. La influencia árabe en la gastronomía española dejó una huella indeleble, y el guirlache es un claro ejemplo de ello. La huella andalusí en Aragón nos conduce por patrimonios, experiencias y sabores singulares que hacen de España un lugar único en Europa.